La ventana del conocimiento. Atención. La atención es como una ventana que se abre en el cerebro a través de la cual se aprende y memoriza la información que procede del mundo que nos rodea. Sin atención no hay aprendizaje ni memoria explícita ni conocimiento. Saber que ayer por la tarde vi a Juan. Hechos temporales. Cuando salía de las casas. Espacio. Y me contó que estaba leyendo a George Orwell. Conocimiento. La atención es el mecanismo cerebral que requiere para ser consciente de algo. El mecanismo de la atención consigue el ensamblaje funcional de neuronas dispersas de corteza cerebral y tálamo activado. El mecanismo de la conciencia. Aprender y memorizar, al menos en lo que se refiere a la enseñanza, requiere de ese foco preciso absoluto que es la atención. Y repito de nuevo, nadie duda que para ser un buen enseñante, un buen profesor, a cualquier nivel académico, desde la escuela primaria a los más altos niveles universitarios, uno de los que requiere fundamental es tener la capacidad de captar la atención de los alumnos. Sin atención no hay aprendizaje y esa capacidad nace. Lo acabamos de ver en el capítulo anterior al hablar de la curiosidad, de la habilidad del profesor para convertir la clase en un cuento, una historia, creando una envoltura curiosa, atractiva, cualquiera que sea la temática que trate. Es decir, una historia con un principio que ilumine el tiempo, que provoque un desarrollo que interese, introduciendo la novedad, la sorpresa y la complejidad, y un final que resuma lo dicho y despierte el interés por la clase siguiente, creando cierto grado de aceptación y futuras recompensas. La atención es como un foco de luz que ilumina lo que hay delante de nosotros y lo distingue y lo diseca de todo lo demás. Fuera de ese foco queda la penumbra y en ella apenas sí se puede distinguir algo. Ese foco se enciende después del chispazo que enciende el encendido emocional que ya hemos comentado y que se llama curiosidad. Y con la atención, como con las percepciones, se aprende y memoriza. Ese foco atencional tiene que estar encendido durante al menos 60 milésimas de segundo, entre 65 y 250 milésimas de segundo, para grabar y aprender un perceptos. Precisamente aprender, ser consciente de algo requiere un cambio constante, pero secuencial de ese foco de atención, siendo cada acto singular y único. No se puede aprender dos cosas diferentes al mismo tiempo. Sabemos bien que para que un alumno preste atención en la clase, no vale simplemente pedirlo y exigirle que lo haga. Esto sirve de bien poco, sobre todo si el profesor es aburrido, pero también con un profesor activo y un tema que a priori fuera interesante. La atención hay que evocarla para los mecanismos que la psicología y la neurociencia cognitiva comienzan a desentrañar. Uno de ellos, si no es el principal, es evocar la curiosidad en el alumno por aquello que se le explica. La atención sigue a la curiosidad sin necesidad de pedírselo al alumno. Y después es cuando se sigue con el proceso activo eficiente de aprendizaje y memoria. Ello está llevando a la búsqueda de métodos y recursos capaces de evocar la atención en los alumnos, como lo descrito en el capítulo anterior sobre la curiosidad. Métodos que deberían eventualmente ser adaptados a los mecanismos cerebrales específicos de cada edad en los niños y las materias que se enseñan. Métodos asociados a la recompensa y no al castigo. Hoy la neurociencia nos enseña que la atención no es como hasta hace poco se pensaba, un mecanismo cerebral singular único, sino que hay atenciones diferentes, con procesos cerebrales diferentes. Hay una atención base, aquella cuando estamos despiertos, conscientes, que nos permite estar alerta o vigilantes, pero sin foco preciso. Otra de foco fijo,
absorbente, otra orientada también, otra que es ejecutiva. Y por último, se habla de una atención inconsciente virtual global. Todo el mundo tiene la experiencia de sentirse despierto, ser capaz de responder a cuanto sucede en el medio ambiente, sin focalizar en ello su atención intensa. Es una atención constante, tónica y que dispersa, permite reaccionar ante cualquier momento. Esta sería una atención básica, es más primitiva, es muy dependiente del estado de vigilia, sueño del individuo y el sustrato cerebral principal es la activación de la sustancia reticular activadora ascendente del tronco encéfalo. Por otra parte, mucha gente ha estado en la situación de recibir una amenaza física, ya sea de otra persona o de un perro agresivo que enseña los dientes. Pues bien, ante esta situación, todos recuerdan la reacción excitada, de inseguridad y hasta el miedo que han sufrido. Es más, si uno hace el esfuerzo de evocar mentalmente aquel episodio, piensa sobre ello un momento, reconocerá que miraba a la persona o al perro atacantes casi fijamente, sin distracción posible, atenta a sus gestos y exactamente ante un posible ataque. Es, es una atención absorbente, fija y mantenida por un estado de alerta constante. También muchos han vivido la experiencia de ir a esperar a alguien que llega de un tren. Si ese alguien es muy requerido y no se le ha visto mucho tiempo, es fácil intuir a quien espera se encuentra con una situación expectante. Incluso como en el caso anterior, se puede encontrar un estado de alerta. De pronto, con la llegada del tren, pueden asomar a las plataformas de la estación más de 100 personas. Quien espera trata de mirar sus caras, saltando con atención y gran velocidad de una a otra, con la obvia finalidad de identificar a la persona que está esperando. Su foco de atención no es fijo, como en el caso anterior, sino de orientación y cambio constante. También prestamos mucha atención cuando estamos estudiando o tratamos de resolver un problema, sea matemático o de cualquier otra naturaleza. En este caso se requiere de una atención sostenida, secuenciada a lo largo del proceso de razonamiento, como si estuviéramos un foco de luz que va iluminando las líneas del libro que tenemos adelante, que son diferentes y resaltando en ella los elementos conceptuales que nos lleva a resolver o a entender lo que intentamos aprender. Se trata de una atención ejecutiva. Esta sería una atención con matices diferentes de los dos ejemplos anteriores, pues es una atención que no solo es fija, pero también orientativa, que cambia el foco atencional, persiguiendo identificar un objeto o una cara ya conocida. Este tipo de atención es un proceso que aun cuando constantemente puede trocearse en el tiempo, es decir, dejar de estudiar y volverlo a hacer poco tiempo después sin perder el hilo mental de lo que se estudia. Una atención a través de la cual se resaltan errores o equivocaciones, aciertos o afirmaciones, es algo muy parecido, aunque en algún matiz diferencial. La atención con la que seguimos las palabras de un profesor que trata de hacernos entender a través de la secuencia lógica de sus argumentos el tema que expone. En este último caso, es una atención a la que se les presta al profesor durante una clase, que aun cuando es sostenida con el foco puesto en el hilo argumental, sin embargo, puede ser interrumpida, pues el profesor puede entremezclar su razonamiento, ejemplos, incluso anécdotas, sin relación alguna aparente con lo anterior. Hasta hace muy poco se pensaba que todas estas atenciones, cuyos ejemplos acabamos de describir, obedecían a la activación de un mecanismo cerebral único, que se ponía en marcha cada vez que el individuo lo necesitaba, es decir, en todos los casos el individuo prestaba atención y punto, y que aquello se debía
al reclutamiento de una red de circuitos neuronales comunes a estos tipos de atención. Hoy sabemos, por el contrario, que la atención es un conjunto de atenciones diferentes cerebrales para cada serie de conductas y tareas distintas, y de hecho en los casos concretos que hemos descrito se trata de redes y circuitos neuronales específicos que generan modos de atención específicos, lo que no quiere decir que estas redes funcionalmente individualizadas no tengan una interacción anatómica y funcional entre ellas. Volviendo a los tres últimos ejemplos antes expuestos, valdría la pena ampliar algo las diferencias que existen en estas redes cerebrales. Por ejemplo, en los casos de alerta ante una amenaza, la atención mantenida y fija y vigilante ante causas de peligro, como es el perro, es producida por las redes que tienen en el centro de control principal las áreas cerebrales que participan en las funciones cognitivas del intención-acción, la corteza cingulada anterior, y en regiones frontales y parciales a la activación general de toda la corteza cerebral a través de la sustancia reticular ascendente del mesencéfalo. En el segundo caso, las redes de atención orientada que se activan cuando el individuo trata de identificar la cara de un modo muy rápido y de manera constantemente cambiante. Son áreas cerebrales que procesan la información visual de forma inconsciente a través de las estructuras y núcleos del pulvinar y el colículo superior. También de modo paralelo se activan las vías neuronales que transportan la información hacia otras áreas de la corteza visual y que alcanzan la consistencia como el giro fusiforme. Es la estructura que alberga los modos y las neuronas que participan en la construcción neuronales de las caras. En el último caso de la atención selectiva para el estudio, es una atención ejecutiva de foco intenso, aun cuando es cambiante, requiere de las redes neuronales en las que participan varias áreas de la corteza prefrontal, la planificación, la toma constante de decisiones, en el proceso cambiante de las estrategias mentales ante un error, y en particular en la corteza prefrontal dorsolateral, la memoria de trabajo y la corteza cingulada anterior y posterior, en activación concreta con el sistema límbico, emociones y la toma de decisiones. El conocimiento de todos estos hallazgos, sin duda sorprendente hasta hace tan solo unos pocos de años, permite plantear la hipótesis acerca de su utilidad o beneficio, tanto para aprender y memorizar mejor como para enseñar mejor e incluso realizar entrenamientos programados como juegos, videos, test de concentración, que permite mejorar déficits de atención que interfieren con el aprendizaje de los niños en el colegio. Se ha visto, por ejemplo, que las redes neuronales, los sustratos de la atención ejecutiva y aquellas que se activan para el cerebro para el estudio, son una enorme plasticidad, es decir, son capaces de cambiar su funcionamiento neuronal con el entrenamiento, y ello puede servir para el tratamiento de ciertos síntomas atencionales de los niños. Precisamente hay ya estudios en psicología y en medicina que muestran que un entrenamiento utilizando métodos y test adecuados para este tipo de atención ha sido efectivo en el tratamiento de procesos como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en los niños, o en el mismo síndrome de Tourette y otros síndromes de déficit de atención más selectivos, como en el capítulo 8. Estas redes de atención específicas para el estudio tienen su punto máximo o ventana de plasticidad para ser moldeables en los primeros años del desarrollo, entre las edades de 4 a 7 años. Pasada esa edad son más resistentes al cambio, menos flexibles, como se ha demostrado en niños entre 8 y 12 años. Un estudio acaba de mostrar que la plasticidad en los niños de 4 a 7 años, con solo un entrenamiento específico de 5 días, se trata de niños normales y sin déficit para la atención, en los que se les traje el tratamiento correspondiente, se comprobó una mejora de su capacidad de atención e incluso un aumento
de su coeficiente e inteligencia. E igualmente también se lograron efectos similares en niños que padecen déficit de atención e hiperactividad sometidos a estos entrenamientos de atención específica y en estas mismas edades. Todo ello nos habla de las enormes consecuencias que el conocimiento de estas redes neuronales puede proporcionar no solo a la medicina y los posibles tratamientos de los niños con trastornos atencionales y motores, sino para mejorar la atención en los niños que no lo padecen. Los efectos beneficiosos del tratamiento conductual de los niños no solo se han visto en la atención para el estudio, sino en general para los procesos que hemos llamado de atención de orientación. La atención que se requiere para identificar rápidamente la cara, entre muchas otras, con una serie de diferentes objetos. Estas redes de atención de orientación tienen ventanas plásticas diferentes a las atención ejecutiva y se forman antes. En cualquiera de los casos y a la hora de los tratamientos conductuales que hemos señalado, la importancia genética es importante en sentido que influye a la hora de obtener con ello un completo éxito, menos éxito o un rotundo fracaso. Y de lo que no cabe la menor duda es que de todo esto ahora sabemos sobre este tema, nos indica que habiendo una poderosa interacción de genes, medio ambiente, casi como toda la función cerebral, sea normal o patológica. Los tratamientos conductuales pueden ser de un enorme beneficio médico en muchos de los casos. Todos estos nuevos conocimientos llevan a la idea que hemos mencionado antes, de que cabe la posibilidad de que haya muchos otros subsistemas neuronales de atención que se activen en el caso del estudio y el aprendizaje de materias muy complejas e incluso conocimientos que permiten desbrozar nuevos matices. Y en las redes neuronales conocidas y que puedan diferenciar, ser específicos para estudiar mejor matemáticas y de modo diferente medicina, derecho, historia o historia. De hecho, hoy se piensa que los sustratos neuronales de la atención no son iguales en el niño y el adulto, e incluso en el niño para cada edad y aún para cada tema diferente. Y es lo que se entiende por tiempo atencional, tiempo total de una clase durante la que se requiere la atención completa y casi continua del alumno. No es el mismo para las diferentes etapas y edades que comprenden el arco vital del individuo humano. Precisamente conocer los tiempos cerebrales que se requieren para mantener la atención a cada edad o periodo de la vida puede ayudar a ajustar los tiempos de atención reales durante el aprendizaje en la clase de una manera más eficiente. De ser así, podrían desarrollarse entrenamientos selectivos que redundaran en una mayor eficiencia en el estudio de estas materias. Un capítulo final requiere aquella última atención que llamamos inconsciente, virtual, global u holística, que tendrían que ver con una faceta de la creatividad humana, con el conocimiento nuevo. Una atención claramente diferente a la atención ejecutiva, que se requiere, como acabamos de señalar, para el estudio consciente y con la que llega a resolver los problemas determinados, siguiendo un hilo específico de razonamiento. La neurociencia actual sabe muy poco acerca de este otro tipo de atención cerebral y que muchos individuos geniales utilizan para resolver problemas altamente complejos. Me refiero a situaciones en las que una persona ante un problema y durante un proceso de resolución y atención focalizada alcanza el punto en el que se sabe, es consciente de la imposibilidad de continuar y abandona. Lo curioso es que si el problema es atencional y motivador, el cerebro sigue trabajando en él bajo el foco de otro tipo de atención, esta vez más inconsciente, y es con esta atención con la que finalmente algunas veces se puede alcanzar la solución, como es el caso de los
Medas, que se les explica en el capítulo 10. Todos estos mecanismos de atención, en particular los dos primeros descritos en este capítulo, nos han servido para sobrevivir a lo largo de millones de años. También los dos últimos, por supuesto, por estos han tenido un valor más humano, más social, más como sustrato del mecanismo abstracto y creativo. Estamos a las puertas de conocer el valor de otras atenciones y sus posibles métodos de entonamiento específico para aprender y enseñar mejor.